tal, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a seguir trabajando con el contenido de nuestro curso y para hoy vamos a tener las aplicaciones a los vectores en R3, es decir, vectores tridimensionales. Vamos a ver cómo podemos encontrar las componentes de un vector tridimensional y cómo aplicar esto a la estática de partículas. Entonces, sin más, vamos por el video. Bien, vamos a trabajar entonces con las aplicaciones a los vectores en R3. Este tema no es complicado, pero es un poco abstracto por el hecho de que nosotros tenemos que visualizar una imagen y tratar de identificarla en 3D, en tercera dimensión. Pero si la figura es muy clara, no tendríamos por qué tener problemas. Para esto entonces, supónganse lo siguiente. Supónganse que nosotros tenemos la magnitud de una fuerza, ¿sí? 3 newtons, 15 libras, 40 dinas, no importa, una fuerza cualquiera. Y queremos encontrar las componentes de esta fuerza en 3 dimensiones. Es decir, yo conozco la fuerza F. Pero lo que quiero ahora es encontrar las componentes de fuerza en X, fuerza en Y, fuerza en Z. Fuerza en X, fuerza en Y, fuerza en Z. Para poder hacer eso, nosotros vamos a utilizar algo que ya hemos trabajado. Supongan que nosotros conocemos entonces la dirección de esa fuerza y podemos crear un vector que apunte en la misma dirección de la fuerza. Llamemos a ese vector un vector A. El vector A apunta en la misma dirección de la fuerza. ¿Ven? La misma dirección, ¿sí? No estoy diciendo que sean los mismos vectores, solo me interesa que sean en la misma dirección. Nosotros podemos entonces crear un vector unitario de este vector, ¿sí? Entonces, este vector unitario en la dirección de A, recordemos que sería el vector A dividido la magnitud de ese vector. Y ahora entonces supónganse que nosotros vamos a sacar un vector unitario en la dirección de la fuerza. Para poder sacar un vector unitario en la dirección de la fuerza necesito el vector fuerza y esto dividido entre la magnitud del vector fuerza. Ahora sí, si esta fuerza, ¿sí?, es paralela al vector A, dado de que no son iguales, sino solo tienen la misma dirección, nosotros podemos hacer que sean lo mismo si nosotros hacemos que sean un vector unitario. Recordemos que el vector unitario tiene la característica de que es un vector que tiene una magnitud de 1. Si este vector tiene una magnitud de 1 y este vector también tiene una magnitud de 1 y la característica es que es adimensional, es decir, mide 1 lo que sea, ¿sí? Metro sobre metro, fuerza sobre fuerza, no importa. ¿Sí? Vean, si esta fuerza está en newtons, si esta magnitud está en newtons por ser el mismo vector, entonces esto es adimensional, no tiene dimensión, no tiene unidad de medida. Estos vectores entonces son unitarios y son adimensionales los dos, por lo tanto las dos expresiones son iguales, por lo que nosotros entonces podemos igualar las dos expresiones. De esta ecuación nosotros obtendríamos que la fuerza es igual al vector A dividido su magnitud y este multiplicado por la magnitud del vector fuerza. Si al principio estábamos diciendo que lo que tenía es la magnitud de una fuerza, significa entonces que este vector, este valor, que es la magnitud de la fuerza, la conozco, 15 libras, 20 dinas, no importa, cualquier magnitud. Este vector A, dijimos que nosotros podíamos obtener un vector A de tal forma que fuera paralelo al vector F. Voy a escribirlo aquí. A es paralelo a F, ¿sí? Ahí estoy diciendo que los vectores son paralelos, no estoy diciendo que apuntan en la misma dirección. Si tengo la posibilidad de poder encontrar un vector que es paralelo a la dirección de la fuerza, entonces puedo sacar un vector unitario en la dirección de ese vector A. Este vector unitario en la dirección de A resulta ser exactamente el mismo vector unitario del vector fuerza. Pero como no conozco la fuerza, por eso es que igualo el vector unitario de la fuerza con el vector unitario de A. Esto me genera esta expresión. Al despejar obtenemos que el vector fuerza es igual al vector A dividido su magnitud, ¿sí?, que es un vector unitario en la dirección de A multiplicado por la fuerza. Por lo que entonces procedemos a reemplazar esto por la simbología del vector unitario en la dirección de A. Y finalmente entonces yo describo que la fuerza,
¿sí? Vean, la fuerza con sus componentes va a estar descrita por el vector unitario en la dirección de un vector conocido que apunte en la misma dirección de la fuerza multiplicado por la magnitud de la fuerza. Por lo que entonces, vean, para poder encontrar la magnitud la fuerza en forma vectorial, las componentes, necesito obligatoriamente la magnitud de la fuerza y un vector unitario en la dirección de la fuerza. En base a esta teoría, voy a mostrarles un ejemplo para que esto quede un poco más claro. Muy bien, nuestro ejemplo dice así. El ancla de una torre de radio es un cable que sujeta a la torre en su extremo superior y se ancla al suelo mediante un perno. Vean, esta es la torre de radio y tiene 3 cables, pero solo me estoy interesando en uno, ¿sí? Tiene 3 anclas, entonces. Mediante un tensiómetro se sabe que la tensión en ese cable es de 2500 newtons. ¿Cuáles son las componentes de la tensión en el cable? Bueno, para poder entonces comprender esto, vimos que la tensión en el cable es la fuerza al que estamos sometiendo al cable. En la teoría anterior estábamos viendo de que para poder determinar las componentes de una fuerza yo necesito un vector unitario en la dirección de la fuerza. Entonces la fuerza está en el cable, pero ¿qué dirección tiene? ¿Va de B hacia A o de A hacia B? Pensemos. Los cables tensionan, es decir, jalan, ¿sí? Los cables no empujan. Nosotros podemos tomar un cable y empujarlo y el cable se dobla. Pero si nosotros tomamos un cable y lo jalamos, se tensa. La tensión entonces está jalando a la torre. ¿Hacia dónde la jala? La jala del punto B hacia el punto A. Evita que se vaya en otra dirección. Entonces la tensión tiene que ir del punto B hacia el punto A. Para poder entonces obtener un vector que apunte en la misma dirección de la fuerza, necesito el vector que vaya de B hacia A. Para eso entonces necesito los puntos. Y para obtener los puntos necesitamos un sistema coordenado. Vamos a suponer entonces que la base de la torre está en el origen. Vamos a suponer que esta línea horizontal es el eje X, perdón, es el eje Y. Y voy a suponer que esto es el eje X y hacia arriba el eje Y. Por lo que entonces ahora vamos a ubicar los puntos. Vamos a ubicar el punto A. ¿Qué coordenadas tendría el punto A? Veamos. Eje X es esta línea de acá. Si es esta línea de acá, entonces el punto A está desplazado 30 unidades en esta dirección, ¿sí? Pero hacia atrás. Por lo tanto voy a escribir menos 30. En Y, a partir del origen se está moviendo 40 unidades. Por lo tanto, entonces aquí voy a escribir 40 unidades. Y en Z, dado de que está en el suelo, entonces no tiene ninguna altura, por lo tanto coloco 0. El punto B sería el punto que se encuentra en el extremo de la torre. Dado de que está en el extremo, a partir del origen no nos movemos nada en el eje X, nada en el eje Y, sino únicamente nos movemos en Z, por lo que entonces aquí vamos a colocar 0 en X, 0 en Y y 80 en Z, ¿sí? Metros. Ahora sí, como dijimos que la tensión va a ir del punto B hacia el punto A, yo necesito generar el vector entonces BA. El vector BA va a ser ese vector que lo vamos a obtener cuando restamos los puntos A menos B. ¿Por qué no B menos A? Porque recordemos que dijimos que el vector se forma del punto final menos el punto inicial. Y dado de que el vector va de B hacia A, el punto final es A. Entonces sería A menos B. Sería menos 30, menos 0, tenemos menos 30, 40, menos 0 es 40. Y 0 menos 80 es menos 80. Y ahí tenemos entonces el vector BA. También necesitamos sacar un vector, como necesitamos sacar un vector unitario, necesito la magnitud de este vector. Entonces obtengamos la magnitud de BA. Esto es igual a la raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 40 al cuadrado más 80 al cuadrado. Esto sería igual entonces, si lo hacemos en una calculadora, a 10 por raíz de 89, que aproximadamente es 94.34. En este caso serían metros, ¿verdad? Eso significa que la longitud del cable BA es de 94.34 metros. Ahí hemos sacado la magnitud de ese vector, que es la longitud de ese cable.
Ahora sí, vamos a construir entonces el vector unitario que apunta en la dirección de BA. Vector unitario que apunta en la dirección BA. Este vector nosotros lo vamos a obtener al dividir el vector BA entre su propia magnitud. Vector BA dividido entre su magnitud. Esto sería igual entonces al vector menos 30,40, menos 80 dividido el 10 raíz de 89, o si lo queremos así, 94.34. Así entonces podemos aproximar que este vector unitario tiene componentes aproximadamente igual a, veamos, sería menos 30 dividido 94.34. Menos 0.318, ¿sí? Si utilizo 3 decimales. La componente en Y sería 0.424 y la componente en Z 0.848. Y ahí tenemos entonces aproximadamente nuestro vector unitario. Recuérdense que para poder verificar que el vector unitario sea unitario, lo que tengo que hacer es obtener la magnitud y me tiene que dar 1. Solo que aquí este vector, esta componente, la tercera componente tendría que ser negativa, porque es menos 80 dividido 94.34. Al tener esto entonces, vamos a obtener la fuerza. Anteriormente dijimos que la fuerza, aquí no es BA, aquí es fuerza, es igual a un vector unitario en la dirección de la fuerza multiplicado por la magnitud de la fuerza. Es decir, vector unitario multiplicado por la magnitud de la fuerza F. Por lo que entonces, en este caso particular, mi fuerza sería igual, o si queremos, aproximadamente igual a la magnitud de la fuerza. ¿Cuánto es la magnitud de esa tensión? Es de 2500 newtons multiplicado por el vector unitario, que era este vector de aquí, que solo lo voy a copiar. Entonces copio este vector y tenemos entonces casi ya terminado cuál es la magnitud de la fuerza. La fuerza sería igual al vector con menos 795, 1050, menos 2120. Y ahí tenemos entonces estos componentes en newtons. Por lo que entonces finalmente yo puedo decir que la fuerza en X es igual a menos 795 newtons. La fuerza en Y es igual a 1050 newtons. Y la fuerza en Z es igual a menos 2120 newtons. Y ahí tenemos entonces las componentes de nuestra fuerza. Muy bien, vamos con nuestro ejemplo número 2. Dice así: un globo aerostático se sujeta mediante 3 cuerdas para evitar que se eleve sin control. El globo ejerce una fuerza verticalmente hacia arriba de 800 newtons. Determine la magnitud de la tensión en cada una de las cuerdas. Entonces, el problema me está indicando que este globo, ¿ven?, se sostiene para que no se eleve, dado que el globo quiere elevarse y la fuerza con que se quiere elevar es de 800 newtons. ¿Cuál es la magnitud en cada uno de los cables entonces? Entonces vamos a intentar calcular la tensión utilizando la teoría anterior. Pero recordemos, para poder iniciar cualquier problema, lo primero que debemos hacer es ubicar los puntos de interés del problema. Vean, tenemos 3 cuerdas, una que es AB, una que es AC y otra que es AD. Por lo que entonces vamos a empezar calculando esos puntos. El punto A tiene componentes, vean que ahora sí el problema me da ejes. Este es el eje Y, este es el eje Z y este es el eje X. Entonces siempre empezamos en X. El punto A en X no se está moviendo nada, por lo tanto empezamos con 0. En el eje Y sí se está moviendo 5.60 metros hacia arriba. Vean, el problema me está indicando 5.60 hacia arriba. 5.60. Y en el eje Z tampoco se mueve, porque el eje Z ahora es este de acá. Entonces aquí tenemos 0. Ubiquemos nuestro punto B. Nuestro punto B es este punto que se encuentra exactamente sobre uno de los ejes. ¿Cuánto se está moviendo en el eje X? Pues se está moviendo hacia atrás
4.20 metros. Entonces vamos a colocar aquí menos 4.20 metros, coma. En Y, pues como están a nivel del suelo, Y es lo que se eleva verticalmente, sería 0. Y en Z sería lo que se mueve izquierda o derecha, en este caso sería 0. Calculemos, o mejor dicho, ubiquemos las coordenadas del punto C. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto C? Bueno, el C a partir del origen, vean, se está moviendo en X. ¿Sí? En X es la distancia de aquí para acá, 2.40 metros, vean, me dice que se está moviendo 2.40. Hay que evitar confusión. Muchas veces creemos que esta distancia es 420. No, es la distancia que se mueve sobre el eje X. ¿Sí? Sobre el eje X se mueve 240. Vean, a partir del origen son 240 en dirección del eje X. Entonces son 2.40, coma. En Y, pues como está a nivel del suelo nuevamente, no se eleva nada. Entonces aquí sería 0. Y en Z se está moviendo, ¿sí? A partir del origen en la dirección de Z se está moviendo 4.20. Entonces aquí sería 4.20 metros. Calculamos ahora la coordenada del punto D. El punto D también se encuentra ubicado sobre un eje. Entonces a partir del origen nos movemos nada en X, vean, porque no nos estamos moviendo en X, sería para adelante o hacia atrás, no nos estamos moviendo nada. Por lo tanto sería 0. En Y, pues como no nos estamos elevando tampoco, sería 0. Y en Z sería, como dado que nos estamos moviendo hacia atrás del eje Z, sería entonces 3.30, vean, 3.30 a partir del eje Z, pero negativos, menos 3.30 metros. Y aquí tenemos entonces ubicados los 4 puntos de interés. Vamos ahora a generar vectores que apunten en la misma dirección de la fuerza. Pensemos, esta parte es importante. El globo se quiere mover hacia arriba, por lo tanto las cuerdas lo que tienen que hacer es generar fuerzas contrarias a esto, es decir, las fuerzas tienen que ser hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza en el cable entre los puntos A y B va en dirección de A hacia B. La otra va de A hacia C y de A hacia D, por lo que entonces nosotros necesitamos crear los vectores AB. Necesito el vector AC y necesito el vector AD, porque es la dirección de la fuerza. Entonces aquí vamos a tener, vamos a borrar esto aquí. Empecemos con el vector AB. El vector AB, dado de lo que estábamos trabajando con vectores, siempre se obtiene de restar el punto B menos el punto A. Entonces sería B menos A. Entonces sería menos 4.20. ¿Sí? Pongámosle 4.2 para evitar confusión. Menos 4.2 menos 0 sería entonces menos 4.2, 0 menos 5.6 sería menos 5.6, y 0 menos 0 da 0. Vamos ahora a calcular el vector AC. El vector AC nosotros lo obtenemos de restar el punto C menos el punto A. Entonces sería 2.40 menos 0, me queda aquí menos 2.40, ¿sí? Porque no es menos, no sé por qué dije menos. 2.4 menos 0 es 2.4. Borramos esto. Ahora 0 menos 5.60 son menos 5.60, y finalmente 4.20 menos 0 me da 4.20. Y por último obtenemos el vector AD. El vector AD lo obtenemos de restar el punto D menos el punto A. O sea, 0 menos 0 me da 0, 0 menos 5.60 me da menos 5.60, y menos 3.30 menos 0 me da menos 3.30. Necesitamos también la magnitud de cada uno de los vectores, por lo que entonces vamos a calcular esta magnitud. La magnitud del vector AB sería igual, recordemos, esta magnitud se obtiene al elevar al cuadrado a la componente en X, que en este caso sería 4.20, sumarle la componente en Y al cuadrado, 5.60, y sumarle la componente en Z, que es 0 en este caso, también
al cuadrado, y a este resultado le tenemos que sacar raíz cuadrada. Este resultado me da 7. Casualmente es un valor entero. Calculamos ahora la magnitud del vector AC mediante la misma forma. La magnitud del vector AC es igual a la raíz cuadrada de 2.4 al cuadrado más 5.6 al cuadrado más 4.20 al cuadrado. Esto me da 7.4. Y ahora obtenemos la magnitud del vector AD. Esto de la misma forma lo obtenemos al sacarle raíz cuadrada a 0 al cuadrado más 5.6 al cuadrado más 3.3 al cuadrado, que me da 6.5. 6.5. Y ahí tenemos entonces los vectores y las magnitudes de los vectores. Ahora necesito vectores unitarios que apunten en la dirección de estos vectores que he obtenido. Entonces necesito un vector unitario en la dirección de AB, un vector unitario en la dirección de AC y un vector unitario en la dirección de AD. El vector unitario en la dirección de AB lo obtenemos al dividir el vector AB entre su magnitud. En este caso sería el vector menos 4.2, menos 5.6,0 dividido entre la magnitud, que es 7. De la misma forma obtenemos los otros vectores. Sería el vector unitario en la dirección de AC, sería el vector AC, que es este vector que tenemos aquí, menos 2.4, menos 5.6, menos 4.20, dividido entre esa magnitud que nos dio 7.4. Y también necesito el vector unitario del vector AD. Esto va a ser entonces al vector AD, que es lo que tenemos aquí, que es 0, menos 560, menos 330. Y este vector lo vamos a dividir entre su magnitud, que es 6.5. Si nosotros simplificamos cada uno de estos vectores, obtenemos nuestros vectores unitarios en dirección de la fuerza. El primer vector me da como resultado 12/37, sería menos 12/37, no, estoy equivocado, este es el vector anterior. Aquí es menos 3/5, menos 4/5, 0. El siguiente vector, ahora sí es el vector que yo estaba colocando antes, que tiene componentes 12/37, 28/37 y 21/37. Y finalmente el último vector me va a dar componentes 0, menos 56 sobre 65avos, menos 33 sobre 65. Y ahí tenemos entonces nuestros vectores unitarios. Ahora, para obtener los vectores fuerza, dijimos que cada una de las fuerzas se debe multiplicar por, la magnitud de las fuerzas se debe multiplicar por los vectores. Pero ahí es donde nosotros encontramos nuestro primer problema, porque resulta que yo no tengo la magnitud de esas fuerzas, porque eso es lo que me pide: determine la magnitud de la tensión en cada una de las cuerdas. Por lo que entonces vamos nosotros a dejar pendientes, o vamos a dejar, mejor dicho, como incógnitas esos valores, ¿sí? Vamos a escribir aquí abajo cómo me quedarían las tensiones. La tensión en dirección del vector AB sería igual a la magnitud de la tensión, que vamos a poner simplemente tensión AB, multiplicado por el vector unitario en la dirección de esa tensión, que en este caso sería multiplicado por este vector.
Y ahí tenemos entonces nuestra tensión AB. La tensión AC y la tensión AD serían lo mismo. La magnitud de la tensión AB multiplicado por el vector y la tensión AD multiplicado por el vector. Por lo que entonces obtengo hasta el momento que mis tensiones son esta la tensión AB, esta la tensión AC y esta la tensión AD. Bueno, hasta ahí hemos hecho todo lo que nosotros ya sabemos, ¿sí? El problema es que yo no conozco cuál es la magnitud de tensión AB, la magnitud de tensión AC y la magnitud de tensión AD. Son incógnitas. Para poder resolver, dado que tengo tres ecuaciones, necesitaría tres incógnitas. Entonces pasamos a la segunda parte de esta aplicación. Pero antes de pasar, me acabo de dar cuenta que tengo un error. Aquí es menos 560 dividido 7.4. Me había dado menos 2837. No había corregido ese error. Perdonen. Entonces aquí queda la tensión como menos 2837. Entonces, ahora sí, pasemos a la segunda parte de la solución. ¿Qué vamos a hacer entonces para encontrar? Vean que he dejado únicamente las tensiones porque es el dato que me va a servir. ¿Qué fuerzas intervienen en esta figura? Pues tenemos tres tensiones y tenemos la fuerza del globo hacia arriba. Entonces tengo que sacar también un vector que me represente la fuerza del globo. La fuerza del globo va a ser igual, ¿sí? De la misma forma. Es un vector, ¿sí? La fuerza es verticalmente hacia arriba de 800 newtons. ¿Qué significa que la fuerza sea verticalmente hacia arriba? Que no tenemos componentes ni en X ni en Z. Porque en este caso recordemos que el eje Y apunta, el eje Y es nuestro eje vertical. Por lo que entonces nuestro vector fuerza sería el vector con componentes 0,800 porque la fuerza es hacia arriba. Supónganse que estuviéramos hablando al revés, que estuviéramos hablando de un peso, ¿sí? Entonces la fuerza que es, bueno, voy a hacer la idea. ¿Qué pasaría si esto estuviera rotado? ¿Sí? Que este es el globo, o este es un peso. Y tenemos tres cuerdas que sostienen el peso. Entonces las cuerdas irían de AC, de AB y de AB. Y este globo tendría un peso hacia abajo. Por lo que entonces el peso del globo sería de menos 800. Si en el caso que fuera al revés, ¿verdad? El peso dirigido hacia abajo, ¿sí? Pero en este caso pues no es así, ¿verdad? Entonces tenemos que regresar nuestra figurita. Ahora sí. Entonces tenemos que nuestra fuerza vectorial es eso. La segunda ley de Newton me afirma que la suma de las fuerzas tiene que ser igual a 0 cuando una partícula se encuentra en equilibrio. La suma de las fuerzas es igual a 0. Pero en este caso vamos a hablar de suma de fuerzas vectoriales. La suma de fuerzas vectoriales tiene que ser igual a 0. ¿Qué implica eso? Que la suma de las fuerzas en X tiene que ser 0, que la suma de las fuerzas en Y tiene que ser 0 y que la suma de las fuerzas en Z debe ser 0. Entonces, tenemos aquí que la suma de las fuerzas en X 0, la suma de las fuerzas en Y 0 y la suma de las fuerzas en Z 0. Borremos esta expresión entonces y podemos ahora hacer la suma de las fuerzas en X. ¿Qué fuerzas hay en X? Pues dado de que tenemos tensiones, ¿sí? Cada una de esas tensiones va a tener una componente en X. ¿Cuál es la componente de la tensión AB en X? Sería menos 3 quintos por TAB. Entonces voy a escribir aquí menos 3 quintos de TAB. De TAB. ¿Cuál es la componente en X de la tensión AC? Sería 12/37 de la tensión AC. Entonces aquí sería más 12/37 de la tensión AC. ¿Sí? Luego sumamos la componente de la tensión AD, que en este caso es 0. Entonces ponemos más 0. ¿Sí? Y la componente de la fuerza G, de la fuerza del globo en 0, que esta es igual, no, perdón, más 0. Y eso tiene que ser igual a 0. Y ahí tenemos entonces nuestra primera suma de fuerzas, que es la fuerza en X. Vamos a hacer la suma de fuerzas en Y. ¿Cuál es la componente de la tensión AB en Y? Sería menos 4 quintos por TAB. En este caso entonces sería menos 4 quintos de la tensión AB. ¿Cuál es la componente en Y de la tensión AC? Bueno, sería entonces más 28/37 de la tensión AC. Y ahora la tensión AD, que sería menos 56
65 de la tensión AC, ¿sí? Más la componente de la fuerza del globo en Y, que sería 0. Entonces más 0 igual a 0. Y por último hacemos la suma de las fuerzas en Z. Vamos a dejar un espacio para que no se vea tan cargado, ¿sí? A ver, ¿qué fuerzas tenemos en Z? Empecemos. La fuerza de la tensión AB en Z es 0, porque aquí tenemos 0, ¿ven? ¿Sí? Entonces aquí me quedaría 0 más la componente de la tensión AC en Z sería 21/37 de la tensión AC, y la componente de la tensión AD, que sería menos 33/65 de la tensión AD, ¿sí? Más la componente de la fuerza del globo en Z, que sería más 800 igual a 0. Oh, tenemos un error, ¿sí? Ahorita que lo pienso. La componente de la fuerza, dado que dice que la fuerza es verticalmente hacia arriba de 800 newtons, la fuerza vertical, ¿sí? La vertical es en el eje Y. Yo lo coloqué aquí en Z por algún error, perdonen. Eso significa que la componente de la fuerza en Y sí hay, entonces aquí es 800, y en Z no hay. Disculpen ustedes mi equivocación. Entonces, esto que acabo de crear aquí es un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Vean, es una ecuación, 2 ecuaciones y 3 ecuaciones. Por lo que vamos a darle solución a este sistema de ecuaciones. Pero me dio un error. Rectificando, volví a omitir el signo que había escrito. ¿Sí? Recordemos que habíamos dicho que aquí era menos 28/37, pues por alguna razón lo omití otra vez. Entonces aquí es menos 28/37, y entonces este 28/37 resulta ser también negativo, y ahora sí, entonces ya puedo obtener el valor de las fuerzas. Ahora sí, ya corregí ese error, disculpen ustedes. La tensión AB es de 200.91 newtons. La tensión AC es de 371.69 newtons. Y la tensión AD es de 415.52 newtons. ¿Sí? ¿Cómo resolví este sistema? Pues yo lo metí en una calculadora. Si ustedes quieren resolverlo algebraicamente, lo pueden resolver algebraicamente. Lo pueden resolver por el método de Gauss-Jordan. Lo pueden resolver por Kramer. Creo que es más simple por una calculadora. Y entonces ya hemos encontrado lo que el problema me pedía. Entonces recapitulemos. Para poder determinar las tensiones, primero necesitamos ubicar los puntos de acuerdo a algún sistema coordenado que el problema me dé o que yo proponga. En este caso era Y, Z y X. Teniendo esos puntos, empiezo a generar vectores en las direcciones de las tensiones. En este caso es AB, AC y AD. Al tener esos puntos, entonces genero los vectores AB, AC, AD, y seguido los vectores unitarios en las direcciones AB, AC y AD. Entonces sería el vector unitario en la dirección de AB, el vector unitario en la dirección de AC y el vector unitario en la dirección de AD. Para luego entonces construir los vectores tensión AB, tensión AC y tensión AD, multiplicando la magnitud por el vector unitario. Pero en este caso, como no conozco la magnitud de la tensión, entonces los dejo como incógnitas, tal como lo tenemos nosotros aquí. Tensión AB por vector unitario, tensión AC por vector unitario y tensión AD por vector unitario. Creo entonces el vector fuerza, que es el vector que genera las tensiones, ubicando la fuerza en la dirección del eje que corresponde. Yo lo había puesto al principio en Z, ¿verdad? Equivocándome porque el eje Y es el eje vertical. Entonces aquí sería 800 hacia arriba. Luego cumplo las leyes de Newton al hacer la suma de fuerzas en X igual a 0, sumando las componentes en X de cada vector, menos 3/5 de tensión AB, 12/37 de tensión AC, 0 de la tensión AD y 0 igual a 0. Luego la suma de fuerzas en Y, menos 4/5 de la tensión AB, menos 28/37 de la tensión AC, menos 56/65 de la tensión AD, más 800 igual a 0. Y la suma de fuerzas en Z, que es 0 más 21/37 de la tensión AC menos 33/65 de la tensión AD igual a 0. Esto me permite generar entonces un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas para posteriormente resolver el sistema
y encontrar la magnitud de cada una de las tensiones. Bien, así llegamos al final de este video. De verdad, espero que les haya sido muy útil. Si les gustó, por favor, no olviden dejar su like. Si quieren estar atentos a cuando suban nuevos videos, por favor, tampoco olviden pinchar en suscribirse. Nos vemos entonces en un próximo video.